Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo hoy, especialmente este día domingo, desde otra locación como ya lo hemos mencionado en los domingos anteriores. Nuestra intención es que aunque no estamos en los estudios que nosotros decimos originales, no paramos de predicar la palabra de Dios. El tema de hoy, de este domingo, es: ¿los actuales sucesos son señales de los últimos días? Así es el título. Todo lo que está pasando en el mundo son sucesos que nos indican la señal de los últimos días. Como ustedes lo saben, comúnmente se ven por ahí y se oyen por allá algunas posiciones acerca del fin del mundo, de que estamos ya por terminarse todo esto, y algunos buenos y queridos hermanos, predicadores o hermanos que se dedican a hablar de la palabra de Dios, que es lo más bello que existe, toman como base Mateo 24. Sin embargo, hay que ver con mucho cuidado que el capítulo de Mateo 24 es lo que nosotros le llamamos, y en la Biblia se reconoce, y los grandes teólogos lo reconocen también, como un capítulo tribulacionario. ¿Y qué significa este tribulacionario? Que sencillamente va a suceder esto que dijo Jesús a sus discípulos, va a suceder. Pero va a suceder en aquel tiempo y en aquellas personas que van a estar pasando la tribulación y la gran tribulación. Y si ustedes son cuidadosos, porque lo son ustedes, se va a dar cuenta cómo el Señor Jesús iba llevando este tema muy especialmente con mucho cuidado. Vamos pues al capítulo 24 y en el versículo 1. Fíjense que desde ya les aviso que lo que está hablando Jesús aquí es de la destrucción del templo. Ese templo de Jerusalén. Ahí estaba Jesús con sus discípulos, ya lo va a ver. Estaba en Jerusalén. Y lo que les habló Jesús a ellos en ese momento, en lo que hoy vamos a ver, es acerca de la destrucción futura de ese templo, no del fin del mundo. Dice, versículo 1, cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. O sea que este templo era hermoso, era bellísimo. O sea que era maravillosamente esplendoroso. Este templo estaba en Jerusalén y ahí era donde se reunían todos los judíos, porque judíos es la religión de Israel. Y en ese lugar, pues, adoraban al Señor Dios.
En la época de Jesús, el templo, ese que estaba en Jerusalén, de que está hablando Jesús, acababa de salir, era de una de las estructuras más impresionantes del mundo de ese entonces, hecho de bloques macizos de piedra, adornado con ornamentos de oro. O sea que era elegantísimo, pues. Algunas de las piedras del templo, dicen, medían alrededor de 12 por 3 metros cada una. Eso era tremendo de grande. Dice que fueron extraídas expertamente de la cantera para llevarlas al lugar donde se construyó el templo. En el templo mismo y alrededor del templo, dicen los arqueólogos bíblicos, fueron hechos de un mármol reluciente, color blanco. Y toda la pared de esta gran estructura principal fueron cubiertas con láminas de oro que reflejaban el sol en la mañana, haciendo un espectáculo maravilloso. Si usted tiene cuidado, vea la cúpula que está ahí en Jerusalén, que es de los árabes, el domo, que le llaman ellos, se llama el domo de la roca, le dicen los árabes, que arriba está una cúpula, redonda así, color dorada, de oro. No lo sé si es de oro, pero se ve como si es de oro. Pero el templo era mucho más bello, porque estaba revestido con lámina de oro, así dicen. En el monte del templo fue ensanchado por completo por medio de largas paredes de contención, y también había un gran patio encima del templo que era de doble tamaño. O sea, era una extensión de tierra maravillosa. Todo el complejo del templo era magnífico. Entonces, aquí, cuando Jesús salió con sus discípulos, entonces los discípulos judíos, pues, orgullosos ellos de su templo hermoso. Y voy a volver a repetir ahí, pongo arriba el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y iba saliendo Jesús de ese templo bellísimo, se acercaron sus discípulos, o sea, siempre andaban con él, para mostrarle los edificios del templo. Mira esto, mira aquello, mira lo otro, qué maravilla, qué lindo, qué precioso, qué cosa más espectacular. Entonces, esos edificios del templo eran una maravilla arquitectónica, y imagínense cuando uno va a una ciudad y ve esos grandes edificios, se queda maravillado. Versículo 2. Respondiendo él, Jesús, les dijo a sus discípulos: ¿Veis todo esto? Todo eso maravilloso. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto que les dijo el Señor Jesús, que ustedes están viendo tan maravilloso y esplendoroso en este momento, aquí está. Y Jesús no acababa de salir de ahí del templo. A Jesús no le impresionaban esas. Hermanos, si estas cosas de la tierra se terminan, si usted ha tenido la oportunidad de comprar un carro nuevo, no, hombre, es una cosa muy sabrosa andar en un carro nuevo, el olor adentro del carro a nuevo y todo, y al ver al carro aparcado ahí se ve lindo, y
nuevo, reluciente y todo eso. Mírelo dentro de un año, ya no es el mismo. Mírelo dentro de 5 años, ya quizás tiene abolladuras o sucio, lo que sea. Todo lo que es material se destruye. Por eso nuestro Señor Jesús nunca demostró ni tuvo cosas materiales. Es más, fíjese bien que en la Biblia aparece que el Señor Jesús nunca tocaba dinero, como que si nunca lo tocó. Porque cuando le preguntaron a él y a Pedro para pagar el peaje para entrar a la ciudad, le dijeron los soldados romanos, mira, les dijo, tienen que pagar esto. Y aparentemente no andaba de dinero, pues. Y le dijo el Señor Jesús a Pedro, anda, tira un anzuelo y ahí agarra un pez y cuando saques, abre la boca y vas a encontrar una moneda y con esa moneda vas a pagar. Eso era todo. Y un día le preguntaron a la gente, ¿y dónde vives tú? Dice, el Hijo del Hombre no tiene casa, con que no tiene lugar donde reposar su cabeza. En la Biblia aparece que Jesús vivía en Capernaum. Aparentemente se daría a entender que vivía ahí en la casa de Pedro o en la casa de Juan y Andrés, en cualquiera de ellos. Quizá tenía por ahí su cuartito que nada más no se preocupaba el Señor. Pero sus discípulos le dijeron, mira qué hermoso. Y el Señor les tiró en ese momento una profecía. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. O sea, esos grandes bloques de piedras así, que no sea derribada. No se olvide que las piedras eran de 12 metros de ancho por 3 metros de alto. Era una cosa casi como medio carro, una mesa de comedor casi completa. Así, cada piedra que sostenía ese gran hermoso edificio del templo. Estas profecías de eso que le dice el Señor, de cierto no quedará piedra sobre piedra, se cumplieron literalmente, o sea, exactamente en el año 70, cuando el general Tito Flavio Vespasiano, general romano, levantó, fíjese bien, alrededor del templo enormes andamios de madera, les puso cubiertos de madera y otros materiales que agarraban fuego y les dio fuego. Entonces el calor del fuego fue tan intenso de todo eso que las piedras se desmoronaron, se deshicieron. Ustedes conocen la cal que sirve para la albañilería. Hay una piedra que utilizan para eso, que se llama piedra caliza. A esa piedra hacen unos bloques, abajo le ponen fuego y pasan como 5 o 7 días con fuego abajo. Entonces las piedras van agarrando, ¿sí? Y prácticamente las piedras se cocinan, pues se queman. Y fíjense que para hacer la cal solo le echan un poquitico de agua, así unas gotas de agua y se desborona todo y queda la cal. O sea, el fuego deshace la piedra. Entonces este tal general Tito Flavio Vespasiano, ese calor que todo alrededor del templo le puso madera y cosas que agarraran fuego, se desmoronaron las piedras. Entonces los escombros, o sea, las cenizas, fueron cernidos, o sea, las pasaron por un colador
para recuperar el oro con que habían sido cubiertas. Y las ruinas, o sea, las obras, lo que sobró de eso, de esa colada de piedra rota y todo, ellos se llaman, fueron derribadas y fueron tiradas, por cierto, a un lugar que se llama el Torrente de Cedrón, a un barranco, decimos por acá, o a un lugar, una quebrada, le dicen por allá, o un riachuelo. Y ahí fueron a tirar los escombros. Usted sabe, como cuando deshacen un edificio, los camiones los van a tirar para ciertos lugares que hay unas grandes hondonadas y ahí los rellenan con puros escombros. Esa profecía se cumplió. Mire, en 2 versículos el Señor demostró una profecía. Bien, el Señor Jesús ahí sigue continuando hablando con sus discípulos. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea que ya se habían salido del templo, ya les dijo la profecía del templo, ahorita están sentados en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte, o sea, ahí estaba el Señor, llegaron sus discípulos, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una, le dijeron. No se olviden, ya no están en el templo, ya están sentados allá en el monte de los olivos. Debe haber sido maravilloso. Ahí estaba mi Señor Jesús con sus discípulos conversando. Ese monte de los olivos, dicen que tiene una panorámica que se ve desde arriba, se ve Jerusalén. Entonces la pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, en Lucas, en el capítulo 19 y en el versículo 11, dice que el Señor estaba con sus discípulos y dice Lucas 19:11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El Señor les estaba hablando a sus discípulos de las cosas que iban a pasar en el futuro. No se olvide, acabamos de entender de que lo del templo lo destruyó este general romano 70 años después. Bien, ahora bien, la destrucción del templo, o sea, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos pidieron mayor claridad de eso, pues, Señor, y esto, pues, ¿cuándo se va a componer, pues? ¿Cuándo se va a establecer el reino de Dios ya aquí para que estos romanos ya no estén contra nosotros y todo? Jesús dirigió sus preguntas en sentido inverso, o sea, ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Describiendo la señal profética de su venida. Fíjense bien, hermanos míos, la primera venida de Jesús, ¿verdad que ya vino? Cuando nació en Belén de Judea, y usted ya sabe todo eso. ¿Y cuándo será su segunda venida? Hay que tener mucho cuidado, porque en el arrebatamiento de su iglesia, Jesús no pone los pies en la tierra, entonces no viene acá. Jesús nos arrebata y nos lleva con él. Entonces,
Esa pregunta, cuando le preguntaron su venida, o sea, ¿cuándo volverás tu presencia otra vez? Ellos no preveían una segunda venida en un futuro lejano. Pero Jesús, en la forma que Él les hablaba, ¿por qué les hablaba así? Yo no sé. Pero Jesús les estaba hablando de la segunda venida de Él. Nosotros, la iglesia, no vamos a ver la tribulación ni la gran tribulación, porque la venida del Señor Jesús va a suceder después de la gran tribulación. De ahí viene el milenio. Entonces, dice, será su segunda venida. Por lo tanto, eso que le estaba diciendo a ellos, eso es un mensaje profético. Entonces, los discípulos, acuérdense que ya Jesús les había dicho que muy pronto pues iba él a ser capturado. Voy a leerles Mateo 20:19, donde le dice Jesús, les dijo a sus discípulos, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hoy sí entendían sus discípulos. Ajá, cómo no, muy bien, vas a resucitar, te vas a ir al cielo, y ¿cuándo va a ser tu venida? Ellos creían que el Señor iba para allá y después iba a regresar inmediatamente. Entonces, sin embargo, ellos no podían anticipar su ascensión al cielo y a la larga, esa cosa maravillosa que Él dejó, que es la iglesia. La iglesia, hermanos míos, va a ser arrebatada antes de que suceda la tribulación y la gran tribulación. Y una vez pase la gran tribulación, viene el milenio. Y en el milenio es cuando viene nuestro Señor Jesús por segunda vez. Por lo tanto, todavía estas señales que vemos no es el fin del mundo. Como dijo el Señor Jesús, empiezan los dolores de parto. Nosotros no vamos a ver todo eso. Lo que estamos viendo ahorita son pinceladas apenas, horribles pinceladas de horror, de guerra, de depravación, de locura, de perversidad, de maldad, de todo lo malo que está pasando hasta este día, pero que el Señor lo va a dejar terminado cuando definitivamente sea el juicio para las naciones, de los cuales la tribulación y la gran tribulación, la iglesia de Cristo no la va a ver, porque Él la va a arrebatar primero, y entonces sí empieza, como Él dijo, que nunca ha habido una cosa tan terrible, esa gran tribulación, ni la habrá jamás, porque la va a terminar Él, esta humanidad, después del milenio. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.